Hola, muy buenos días. Bienvenido a clase más de matemática. Hoy día con una clase sobre evaluación de una función. Es una clase bastante breve, bastante simple de entender también, ya que simplemente se trata de reemplazar números y saber definir bien lo que hay que hacer. Entonces vamos a empezar de inmediato. Dice así. Para encontrar las imágenes de una función, se reemplaza la variable independiente en la fórmula que define la función. Ojo, recordemos que tenemos dos tipos de variables, la variable dependiente y la independiente. La variable dependiente vendría siendo perdón, y, y la variable independiente vendría siendo x. X es la variable independiente y f de x, que recordemos que es la letra y, vendría siendo la variable dependiente, porque depende justamente del valor que introduzcas en la función. Entonces, dice, se reemplaza la variable independiente en la fórmula que define la función por el número o expresión que corresponde, colocándola entre paréntesis. Entonces, tengamos un ejemplo acá. Vamos a evaluar, por ejemplo, si me piden evaluar la función o me piden encontrar, vamos a poner acá ejemplo, si me piden encontrar f de 5, me lo van a expresar así, de esa manera. ¿Qué significa f de 5? O me dicen f de 5 más f de 2. ¿Cuánto es f de 5 más f de 2? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que tengo que hacer es evaluar la función en 5 y evaluarla en 2. Entonces, comencemos evaluándola en 5. Entonces me queda de que f de 5 es igual a 5 más 6. Y lo único que hago es reemplazar la letra x por el valor que me están dando. Y esto es igual a 11. Ahora evaluámosla en 2. f de 2 es igual a 2 más 6. Y esto es igual a 6, 7, 8. Por lo tanto, si yo quiero sumar esto, entonces sumo los resultados y me da como resultado 9. Entonces, f de 5 más f de 2 vendría siendo 19. Listo, bastante simple, terminamos la clase. No, mentira. Quedan cosas más por ver. Entonces, algunos tipos de funciones. Vamos a ir viendo algunos tipos de funciones que son bastante importantes de entender. Función continua. Vamos a tener, vamos a ver en este caso, tres tipos de funciones. Una de ellas es la función continua. Geométricamente es aquella que no representa cortes en su gráfica. Si la función no es continua, se le llama discontinua. Entonces, tenemos una función que es una función continua. ¿Y qué significa eso? Lo que pasa es que si yo evalúo la función en cualquier número real, si yo digo cualquier número real, evalúo esta función en cualquier número real, siempre voy a tener un resultado. Es decir, si yo por cualquier preimagen que tenga, cualquier preimagen siempre va a tener su respectiva imagen. Recordemos de que el resultado de la ecuación se va a llamar imagen. Entonces, a cualquier número que yo le introduzca, va a tener una continuidad esta función y nunca se va a cortar. Y tú dirás, oye, ¿en qué momento una función se puede cortar? Bueno, cuando la función se indetermine. Entonces, por ejemplo, en este caso, f de x, que es igual a 6x más 1, da lo mismo el valor que yo ponga acá, voy a tener siempre un resultado. Entonces la puedo evaluar en cualquier número. 1, 2, 3, 4, 5, menos 100, menos 20, menos 1 millón, menos 100 millones, en números decimales, en números periódicos infinitos, lo que sea, siempre voy a tener un resultado. En cambio, en esta función que tengo acá, que es lo opuesto a una función continua, es una función discontinua, y quiero que te tomes un segundo para pensar por qué podría ser discontinua, y si te ya te diste cuenta, lo de estás pensando, ok, es discontinua porque yo no puedo evaluar, ya, no puedo decir que x, en este caso x pertenece a los reales, ya, pertenece a los reales, menos el menos 1. ¿Y por qué no la puedo evaluar en menos 1? Porque si yo evalúo esta función en menos 1, veamos lo que pasa. Voy a poner 2 por menos 1 más 1 partido en 1 menos 1. El problema no está en el numerador, el problema está en el denominador, porque el numerador me da 2 por menos 1 es menos 2, más 1 es menos 1, y abajo me da 1 menos 1 es 0. Esto no lo puedo resolver. ¿Y por qué no lo puedo resolver? Porque es una función que se indetermina. Al poner el denominador 0, eso tiende al infinito. Y hay mucha gente que se equivoca y dice, oye, eso es infinito. El infinito no es un número, no es un número que puedes alcanzar. Este resultado tiende hacia el infinito. No va a llegar nunca a un resultado, porque ¿cuántas veces contiene el menos 1 al número 0, que es el vacío, en nada? Bueno, lo puede contener tendiendo hacia el infinito, infinitas veces. Entonces, en este caso va a ser una función discontinua, no la voy a poder evaluar en cero. Por lo tanto, no va a pertenecer a todos los reales justamente el conjunto de opciones en el cual yo puedo evaluar la función. Eso es una función continua y una discontinua. Entonces, tenemos otros dos tipos de funciones, perdón, tres tipos de funciones. Otra que vendría siendo es la función creciente. Escribí todo esto muy junto. Bueno, la función creciente es aquella que al aumentar la variable independiente también aumenta la variable dependiente. Veámoslo con este ejemplo que tengo acá abajo. Entonces, tenemos f de x es igual a 5x más 2. ¿A qué se refiere con que si aumenta la variable independiente, la dependiente también aumenta? Por ejemplo, evaluemos la función en f de 0
Vamos a evaluarla en f de 2 y también vamos a evaluarla en f de 10. Veamos, f de 0 sería 5 por 0 más 2. 5 por 0, 0, más 2, estos 2. Y después la voy a evaluar en 2, me quedaría 5 por 2 más 2. 5 por 2 es 10, más 2 es 12. Y ahora evaluamos la 10. 5 por 10 más 2. 5 por 10 es 50, más 2 es 52. Si se dan cuenta, estoy incrementando el valor de la variable independiente, que es x. X, recordemos que la variable independiente es x, la variable dependiente es el resultado de la función que está representado por la letra y. Entonces, si yo aumento el valor de x, el resultado de mi función también va a aumentar. Por eso se le llama función creciente, porque va a ir creciendo. Si yo lo veo en el plano cartesiano y grafico esta función, lo más seguro es que esta función sería algo como eso, con un punto de intersección en 2, pero iría subiendo constantemente, tendría una pendiente, de hecho tiene una pendiente positiva, su pendiente en este caso es 5. Ok, entonces eso vendría siendo lo que es la función creciente. Vamos a ver ahora lo que vendría siendo una función decreciente. Es aquella que al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuye. Bueno, veamos exactamente la misma situación. Vamos a evaluarla, no la podemos evaluar en 0. Esta más encima de una función discontinua, porque si la evalúo en 0 va a tender al infinito, así que no la puedo evaluar en 0. Pero evaluémosla en 1, evaluémosla en 2 y evaluémosla en 5. Entonces me queda 10 dividido en 1, pues 10. Me queda 10 dividido en 2, esto es 5. Y acá me queda 10 dividido en 5, esto es 2. Entonces, si te das cuenta, cuando yo aumentaba el valor de la variable independiente, que es x, si yo aumentaba ese valor, el resultado que voy a obtener es cada vez menor. Incluso si yo pongo acá el valor de 100.000, voy a obtener como resultado 0,000 y algo. Entonces es una función decreciente que va disminuyendo, que además de eso no pasa por el 0, no puedo evaluarla en 0 porque va a tender hacia el infinito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? De que este tipo de función, si yo lo veo en la gráfica, a ver, cuando me acerco a 0 tiende al infinito, así que no debe ser así. Pero si voy a poner un número más grande, por ejemplo, si pongo, es cada vez más pequeño el valor. Entonces va a ser una gráfica así, de esa manera. Eso va a ser la gráfica, va a ser una función decreciente. Vamos a destacarlo acá, ¿no? Función decreciente. Existen distintos tipos de funciones decrecientes, pero todas tienen algo muy en común, que son fracciones donde la variable independiente está en el denominador. Y después tenemos una función constante, es aquella que para todos los valores de la variable independiente, la variable dependiente toma un único valor. Y tú dirás, oye, ¿y esto es una función? Sí, es una función. Veamos, evaluemos en, vamos a evaluar acá, evaluemos f de 0, evaluemos en f de 1 y en f de, no sé, de 100. Para f de 0 es 2, para f de 1 es 2, para f de 100 es 2, porque no tengo un valor donde poner la x. Entonces esta función, si yo la veo gráficamente, va a ser una línea perfectamente, horizontal, donde es 2 justamente. Entonces da lo mismo el valor que tome x, la función siempre va a tener como valor 2. Entonces vamos a ver unos ejercicios para poder ir viendo justamente, vamos a evaluarla y vamos a ver qué tipo de función es. Entonces, veamos. Sea f una función definida de los reales a los reales, es decir, tiene salida en los conjuntos de los reales y tiene llegada al conjunto de los reales. Una función definida por f de x es igual a 2x menos 1. Entonces, determinar f de 0, f de 1 medio y la preimagen de 9. Entonces, recordemos que la preimagen es, bueno, ahí lo vamos a ver. Veamos entonces acá f de 0. F de 0 es tan simple como evaluar la función en f de 0 y esto me queda 2 por 0 es menos 1. 2 por 0, 0, menos 1 es menos 1. Listo. Siguiente, f de 1 medio. Me queda 2 por 1 medio, menos 1. 2 por 1 medio es 1, menos 1 es 0. Listo. Y me dicen la preimagen de 9. Cuando me dan la preimagen de 9 es porque me están dando el resultado de la... perdón, me están dando el resultado. Esto vendría siendo la imagen. El 9 vendría siendo la imagen y me están pidiendo la preimagen. Entonces, la imagen vendría siendo el valor de y. Entonces yo tengo de que f de x es igual a 2x menos 1. Cuando a mí me dicen la preimagen de 9, me están dando la imagen que es 9. Me están preguntando la preimagen, es decir, me están preguntando por x es igual a 2x menos 1.
Entonces lo que yo hago ahí, esto es una ecuación de primer grado, despejo, me queda 9 más 1 es igual a 2x. Esto es 10 dividido en 2 es igual a x, entonces esto es 5. Listo. Ahí ya estaría resuelto eso. Y ahora veamos, f de x es igual a 6x menos 2 partido en x más 1, entonces me piden encontrar eso. Lo que tengo que hacer es evaluar en 0 y luego evaluar en 4 y sumar los dos resultados como lo habíamos hecho al principio. Entonces tengo de que f de 0 vendría siendo igual a 6 por 0 menos 2 partido en 0 más 1. Esto me da 6 por 0, 0, menos 2, y abajo me da 1, por lo tanto esto es menos 2. Listo, ya encontré cuánto es f de 0. F de 0 es menos 2, y ahora debo sumarle f de 4. Por lo tanto vamos a sumar f de 4. Me queda 6 por 4 menos 2 partido en 4 más 1. Simplemente reemplazo por 4 donde están todas las x. 6 por 4 es 24 menos 2 y abajo me queda 4 más 1 es 5, ¿cierto? Entonces 24 menos 2 es 22 partido en 5. Entonces más 22 quinto. Y ahora lo que hago es sumar esos dos números. Mínimo como múltiplo es 5. Me queda menos 10 acá porque es 5 por 2 menos 10. Más 22, ya deberíamos estar secos, peritos, para poder resolver tipo de fracciones. No debería haber problema en este caso. Y me queda de que esto es 12 sobre 5. Y ahí estaría el resultado final a este ejercicio. ¿Ya? Listo, hemos terminado la clase de hoy día. Nos vemos en la siguiente clase. Que tenga un excelente día, tarde o noche. Chao, chao.